tu Brexit individual. Bien. He estado pensando por una frase de la que voy a hablar al final, de que el Brexit es el éxito de la narrativa más vasta, más del populismo negativo, del populismo oscuro, más descarado. Porque hay un populismo, el populismo de yo te prometo el cielo, y está el populismo de van a matarte todos, esto es horrible. Y es el populismo negro, el populismo oscuro, del que fue un éxito total el Brexit. Y quizás debemos entender cómo se crea esta narrativa. Entonces voy a contarles un poquito la historia del Brexit, que yo creo que mucha gente ni siquiera la sabe. Miren, la Unión Europea nace cuando Robert Schuman, un ministro francés, dice que hay que hacer una Unión Europea para no meternos en guerras, porque la última había sido un poco demasiado violenta. Después de unos 2000 años de guerras incesantes en toda Europa, la Segunda Guerra Mundial metió conciencia en algunas cabezas, porque todas las guerras anteriores, pues, al parecer no lo habían logrado. Y Europa seguía en guerra. Europa es la zona de mayores conflictos, de más cantidad de conflictos bélicos en todo el planeta. Esto hay que tenerlo presente. Se le acercan Japón y se le acercan algunos espacios, pero en general aquí la guerra era el oficio fundamental de los europeos, que finalmente son todos primos. Gracias a esta declaración de Schuman, se hace en 1951 el Tratado de París, que crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y en esa Comunidad Europea primera, que pretende la unión económica, porque ya si son socios económicos va a ser más difícil la guerra, era la idea de Schuman, que era un genio. Participaron Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, mal llamados Holanda. El Reino Unido empezó 6 años después solamente a pensar en unirse a la Comunidad Económica, esta nueva forma de hacer las cosas, pero fue obstaculizado por Francia, por Charles de Gaulle concretamente. Las principales y más brutales guerras fueron llevadas entre Inglaterra y Francia habitualmente, que eran dos países que podían haber sido el mismo exactamente, la Bretaña y la Gran Bretaña, y que incluso de hecho hasta Enrique VIII en Inglaterra, en la corte británica se hablaba francés. Pero entonces Charles de Gaulle en varias ocasiones, en 2 ocasiones al menos, en 1963 y en 1967, impidió que el Reino Unido se uniera a los inicios de la Organización Europea, del Sistema Europeo de Naciones, y el Reino Unido mordía por estar en la Unión Europea, en lo que luego sería la Unión Europea, entonces era la Comunidad Económica Europea, porque resultaba económicamente conveniente, simple y sencillamente, no es porque seamos buenas personas. Hasta que Charles de Gaulle es echado en 1968-69, entre otras cosas por el movimiento del 68 en París, en Francia. En 1973 el Reino Unido finalmente es miembro de las comunidades europeas, y quien lo hizo fue el gobernador, quien logró esta integración europea fue un ministro conservador del Partido Conservador, Edward Heath. 2 años después llevaron a cabo un referéndum dentro del Reino Unido sobre si deberían o no pertenecer al mercado común europeo. El 67% de los británicos dijeron que sí, que nos conviene muchísimo, ¿por qué no vamos a ser parte de esto que le está conviniendo a todos los demás países europeos? Que es la misma razón por la que hoy Ucrania y los antiguos países de la órbita soviética quieren ser parte de la Unión Europea porque les conviene. Bueno, conforme se desarrollaba de la Comunidad Económica Europea lo que hoy es la Unión Europea, con sus características de metanación o de supranación, quienes se oponían a ella en el Reino Unido eran vistos con cada vez menos simpatía. De hecho, una de las razones por las que Margaret Thatcher renuncia en 1990 es porque es antieuropea. Ellos se llaman euroescépticos, así como si fueran escépticos, lo dudo mucho. No son escépticos, son antieuropeos. Y fue una de las causas de la renuncia de Thatcher. Entonces en 1993 se crea el Partido de la Independencia del Reino Unido. Imagínate, estaban colonizados. El United Kingdom Independence Party, o UKIP, que de 1993 a 2016, durante 13 años, genera la impresión
de que el pertenecer a la Unión Europea es negativa para los británicos. Son 13 años de narrativa. Al mismo tiempo, los defensores de la Unión Europea y de la pertenencia británica a ella estuvieron enfrentándose al UKIP, explicando con claridad, con numeritos, con ejemplos, con matemáticas, con hechos, que al Reino Unido le convenía ser parte de la Unión Europea y que salir de la Unión Europea iba a traer una serie de problemas, y esos problemas fueron desarrollados de manera clarísima, analizando, vamos a echar a todos los inmigrantes europeos, a toda esa gente que ha venido a quitarle trabajo a los británicos, los vamos a echar, y los trabajos los van a hacer los británicos. Ya, pero no tienen suficientes británicos no tienen suficientes enfermeras. Bueno, pues ya las haremos. Empieza ya. No las hicieron, por cierto. Pero la narrativa del UKIP y de los antieuropeos ganó, y se hizo un referéndum que no era vinculante, no era obligatorio, era meramente consultivo, en 2016, donde el 51,9% de los británicos votaron por irse de la Unión Europea, porque sí, ¿no? Muchos votaron sin saber ni siquiera de qué estaban votando, y por lo tanto, pues, el 48,1% de los británicos decidieron que se querían quedar. Finalmente se decidió que el referéndum sí era vinculante, y los siguientes 6 años marcaron la desconexión del Reino Unido con la Unión Europea. Hoy en día, con esa desconexión ya realizada, es un hecho demostrado, demostrable y todos los días mencionado, que tenían razón los que decían que que era un desastre para el Reino Unido el dejar de pertenecer a la Unión Europea. Todo lo que se les advirtió se ha cumplido. No porque fueran profetas, sino porque si te dicen, oye, ¿cuál es el resultado de 2 más 2? Y tú dices 4, no estás adivinando el futuro. Estás señalando un hecho. La economía, la sociedad británica están en problemas muy graves por la salida de la Unión Europea, por el Brexit. Y hace unos días un comentarista, y no tengo el nombre, lo siento, británico, decía respecto al Brexit que cuando luchas contra una opresión imaginaria, lo que obtienes es una libertad imaginaria. Me pareció muy interesante porque más allá de la política, o en la política más de primer nivel, del nivel individual de nosotros, veo a muchos seres humanos embarcados en la lucha contra opresiones imaginarias. El 1% es un caso muy, muy revelador, ¿no? El 1% tiene el tanto por ciento de la riqueza mundial. Pues mira, no sé si es cierto, pero ¿no deberíamos preocuparnos mejor por acabar con la pobreza? Porque si repartes todo el dinero de Elon Musk, no acabas con la pobreza. Lo que necesitas es generar mecanismos para que la gente no sea pobre. No regalarle dinero, eso no resuelve las cosas. Si estamos viendo la opresión del 1%, que no quita que haya que sacarles impuestos hasta que lloren, y que no quita que deban ser vigilados por la sociedad intensísimamente para impedir que se comporten como unas bestias. No estoy discutiendo eso, ni estoy defendiendo a los milmillonarios. Pero si estás luchando contra esa aparente opresión, estás olvidándote de otra cosa. Si mañana logras quitarle todo su dinero a Jeff Bezos, a Elon Musk y a Bill Gates, no has logrado nada. Has luchado contra una presión imaginaria, y al liberarte de ella has logrado una libertad imaginaria que no beneficia en nada a las personas que deberían preocuparnos, que son los más desprotegidos, los más pobres, los que no tienen atención médica, los que no tienen alimentación suficiente, los que no tienen educación suficiente, los que no tienen zapatos. Pero bueno, dejemos eso. La ciencia es una presión imaginaria. Y la reacción continua de la gente, de mucha gente, en contra de la ciencia, movidos por religiosos, movidos por políticos, movidos por filósofos posmodernos, es una opresión imaginaria. Cuando te liberas de la ciencia y la sacas del escenario, como se pretende hacer en México, como se pretende hacer en otros países latinoamericanos, o se ha hecho incluso, ¿realmente qué libertad adquieres? Ninguna. Te entregas a una superstición, a una superchería que cuesta vidas, que cuesta dolor, que cuesta contagios, que cuesta disminución de la cantidad y calidad de vida de la gente, especialmente de la gente más desprotegida, y no te liberaste
de nada, no tienes ninguna libertad adicional por deshacerte de la ciencia, de la medicina, de la filosofía occidental, de la ilustración, de la democracia. La democracia es horrorosa, necesitamos otra cosa. ¿Qué? ¿Una tiranía? No. Si nos deshacemos de la democracia y ponemos un tirano, ya conocemos más o menos el resultado, ¿no? Los seres humanos lo hemos hecho en algunas ocasiones y no es bonito lo que obtenemos. Los medios de comunicación todos mienten. Oye, no, mira, es que hay muchos que no mienten, ¿eh? Hay gente que es normal y que trabaja en los medios de comunicación, que busca informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. No, la tiranía de los medios de comunicación, vamos a deshacernos de ellos. Perfecto. Cerramos los diarios y las televisiones y los radios. ¿Y entonces qué hemos logrado? Nos hemos liberado de una prisión imaginaria para alcanzar una libertad imaginaria. ¿Cuántas de las cosas que preocupan a la gente como clave, como fulcro de sus conspiranoias, del mal que les quieren hacer las industrias, la empresa, la industria farmacéutica está para enfermarnos? No hay ninguna prueba al respecto. Yo creo que la gente que estudia farmacología y bioquímica y biología molecular y trabaja en las farmacéuticas quiere hacer medicamentos que sirvan. No creo que sean todos unos psicópatas como una horda de guardias de campo de exterminio nazi. Y si lo fueran habría que demostrarlo. Nos inventamos opresiones falsas. Opresiones que nos venden la religión, la filosofía, los políticos, los propios medios de comunicación, los que viven del escándalo, y nos hacen quitar la mirada de lo que realmente es importante y de lo que realmente, si lo cambiamos, mejoraría la vida de todos. Porque acuérdense que cuando los pobres son menos pobres, los ricos también viven mejor. Esto es algo que quizás no resaltamos lo suficiente. La clase media no se beneficia de tener más pobres. Mientras menos pobres hay, mejor vive la clase media también. Mientras más ingenieros hay, es mejor para la ingeniería. Y mientras más violinistas hay, es sin duda alguna mejor para la música. Entonces, con esta historia del Brexit, les dejo esa frase que me dejó a mí realmente con ganas de pensar mucho en el tema. Cuando luchas contra una prisión imaginaria, lo que obtienes es una libertad igualmente imaginaria.